a man who looks could kill you. Oh, oh, hey, come my way, suka, suka, na, na. Come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Hey, brother, there's another wicked world that's turning. The sun will rise and blind your eyes, fires keep on burning. Hey, oh, hey, come my way, suka, suka, na, na. Come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Come, hey, come my way, suka, suka, na, na. Come on, it's ale, ale, with the suka, suka, mama. Otra vez aquí, ¿cómo os gustan los sorteos? Ya sabéis que me encanta mostraros las mierdas chinas que voy adquiriendo en mis compras furtivas por los AliExpresses. Y esta vez he de reconocer que lo que os traigo de truñaco tiene bien poco. Es una mochila LED con unas calidades que me sorprendieron increíblemente por sus materiales y su impermeabilidad, así como de sus muy buenos acabados. Aparte de ser mochila y tener los compartimentos clásicos de portátil y demás, tiene una gran pantalla LED, la cual encuentro a la par que divertida súper interesante para nuestra seguridad vial, ya que puedes incluirle cualquier mensaje, aviso o GIF animado que quieras. Para los que os guste y quiera adquirirlo, ya sabéis que os dejo los links en la descripción del vídeo, no os cuesta nada extra y estáis ayudando un poquito al canal. Lo segundo que quiero es agradeceros a todos el apoyo que me estáis dando. He recibido mis dos primeros apoyos de 2 mecenas que han contribuido al canal y quería agradeceros el esfuerzo que habéis tenido. Sois muchos los que me estáis escribiendo diciendo que no os importan tanto los sorteos y que lo que os importan son los vídeos, con lo cual es de agradecer. No obstante, yo quiero poder ofreceros y daros o intentar devolveros todo el cariño que me dais con sorteos, con vídeos y con todo lo que se me ocurra. Estamos celebrando que hemos llegado a los 20.000 suscriptores. Estoy alucinando. Pero este año quiero algo muy grande. Así que si llegamos a 100.000 suscriptores en el 2020, voy a sortear un Dualtron de los grandes. ¿Pero qué dices, Golfo? ¿Tú quieres arruinarme? Vosotros no os merecéis menos. No sé si sabéis que en este mes cumplimos 2 años en el canal. Y he de decir que los números, más allá de los suscriptores, son devastadores. Desde la apertura del canal son más de 2,3 millones de visitas al canal, más de 9 millones de minutos reproducidos entre todos los vídeos, con uno de ellos, el Dualtron X, que ha superado las 400.000 visitas. Cada mes llegan unas 170.000 visitas nuevas y se reproducen más de 1,1 millones de minutos. ¿Y los ingresos de YouTube? Pues desde que abrí el canal son... ¡Corta! ¿Pero qué coño? $1.400 en un año. Chapamos el canal, que no me líes. Hoy he venido a hablar de un sorteox. Y esto ha sido gracias a la empresa Urban Electric Scooters. Ya desde el primer año mostraron mucho interés en querer colaborar conmigo y siempre me mostraron mucho apoyo, pero aún no estaban establecidos en España. La marca personalmente me encanta y en mi cabeza tengo un montón de ideas muy chulas para colaborar con todos sus modelos. Urban es una marca alemana de calidades premium, que ofrece una garantía de 2 años en cualquiera de sus componentes, incluida la batería, salvo las piezas o componentes que se estropeen por el uso. Esta marca engloba 3 familias de vehículos: la gama Urban, la gama Egret y la e-bike Super 73. Hay varios modelos que tengo en mente probar y que me vuelven loco, como el Egret 10 y sobre todo la Super e-bike 73.
de Casey Neistat. Si os apetece que traiga estos modelos al canal, házmelo saber en los comentarios para traéroslo este año. Como ya sabéis, por un lado sortearemos el modelo al cual voy a hacer una review hoy. Pero esto os lo va a contar mi otro yo. O sea, yo. Lo primero, os voy a dejar repartido a lo largo de todo el vídeo las 4 condiciones para participar en este sorteo, repartidos por toda la review del vídeo. Y aquí y ahora os voy a dar la primera condición. Tenéis que seguir en las redes sociales de Instagram y Facebook a Urban Electric Scooter. Os dejo en la descripción del vídeo los enlaces para que podáis seguirlos. Esta es la primera condición. Empecemos con la review. Tiene un look Street Rider que me encanta. Al igual que ya vimos con el Currus, Urban Electric es una marca premium, con unos estándares de calidad muy elevados. La calidad prima sobre todos los aspectos de este vehículo, que además cuenta con diseños muy urbanos y casual en todas sus gamas de vehículos. Este apartado es uno de los que más despunta, puesto que su estructura es muy sólida, usando materiales y calidades que garantizan su consistencia por el paso de muchos kilómetros rodados con él. Se trata de un patinete completamente urbano, pero con gran resistencia para muchísimas de las vicisitudes del día a día, incluido los caminos. Su plegado es muy consistente y no ofrece debilidades aparentes con el paso del tiempo en el pliegue del vehículo. Es ligeramente más grande que un Xiaomi, 7 centímetros más largo. Y plegado, curiosamente, se recoge más que un Xiaomi, no solo por su manillar plegado y extensible en altura, sino porque en su plegado se recoge aún más la altura que, por ejemplo, con un Xiaomi. La base del vehículo es muy similar. Es algo estrecha y me habría gustado que fuera algo más generosa, pero es un modelo urbano, hecho para recorridos de corta a media distancia, así que no lo lamento demasiado. Tiene un peso de 17 kilos y es precisamente uno de los perjudicados por ese aumento de seguridad y calidad estructural, al igual que con el Currus y el Wolf, solo que en este caso el peso es ligeramente elevado y se puede portar fácilmente 2 o 3 pisos sin morir en el intento. Tiene una batería de iones de litio de 36 voltios y 10,4 amperios, con el que podrás ejecutar unos 25 o 30 kilómetros reales, dependiendo de tu velocidad, peso, clima, orografía de la ruta, etc. Esta, al igual que todos sus componentes y piezas, tiene una garantía de 2 años, algo que muy poquitas marcas te cubren. Podrás cargar el 70% del patinete en 2 horas. Algo que me resulta excelente y muy interesante, que compensa en parte su algo corta autonomía. Pero gracias a esta carga acelerada podrás tener en 2 horas, que aproveches en casa o en el trabajo, nuevamente casi la autonomía de un Xiaomi normal. La carga completa tarda en completarse entre 4 y 6 horas. Ya sabéis que las baterías es conveniente que no se carguen aceleradamente hasta el llenado, ni llenarlas siempre a tope, para prolongar su vida y rendimiento. Aquí va la segunda condición para el sorteo. Lógicamente tenéis que seguirme aquí en el canal de YouTube y en Instagram, porque será allí en Instagram donde nombraré al ganador. Tenéis que seguirme en Instagram, ya que será allí donde publicaré al ganador. Allí en Instagram podréis ver mis fotos, avances en primicia de mis próximos vídeos, detalles y trucos de mis grabaciones, noticias, avances de clips de mis vídeos, y será donde nombre más ganadores porque se aproximan más sorteos que estoy preparando para dentro de muy poquito. Así que si te apetece todo esto, ya sabes, sígueme. Este es sin duda el aspecto que más me gusta de este vehículo, sus ruedas de 10 pulgadas, su generosa anchura, dibujo y su gran perfil que le confieren a este patinete, que a pesar de no disponer de ninguna suspensión activa, una gran confortabilidad en su uso. La suspensión de bajar bordillos y pasar por ciertos baches es realmente esponjosa gracias a estos pedazos de ruedas que para mí tienen el tamaño mínimo que deberían tener todo patinete eléctrico.
Sus frenos son brutales. Aquí encuentro el punto más fuerte del patinete. Lleva 2 pedazos de disco en cada rueda que te permiten clavar el vehículo en apenas un segundo. Fácil y sencillo. Sus 2 grandes discos mecánicos que lleva, gracias a la gran dimensión de la rueda, le permiten tener una excelente frenada. Con lo fácil y barato que es incluir 2 discos de frenos mecánicos a un vehículo y cómo se nota la diferencia de frenado con respecto a otros modelos. No puedo pedirle más a esta frenada. El motor tiene una potencia continua de 350 vatios que garantizan una aceleración francamente rápida, pudiendo alcanzar picos de 700 vatios. Me encanta la sensación que tiene de aceleración, me recuerda mucho al modo Sport o S del Xiaomi Pro. Tiene una velocidad máxima que ronda los 28-29 km/h, aspecto que me encanta. Con respecto a la legalidad de este vehículo, como podréis comprender, esta marca alemana te garantiza la completa legalidad del vehículo con su certificación europea y su limitación adaptada al país de destino que se dirija. Y estará en vigor y cumplirá completamente tanto las certificaciones europeas como la futura norma de la DGT. Hay un pequeño aspecto del motor que subo al casillero de cosas negativas del patinete. Se trata del ruido del motor. Lo encuentro sensiblemente ruidoso. Suena algo así. Creo que no lo he comentado aún, pero me encantan los motores traseros. Son muy divertidos, cabritean fácilmente y puedes hacer caballitos con más facilidad. Te permiten pasar los obstáculos y baches con más seguridad y son más divertidos de conducir. Su LCD es muy básico, no es de los mejores aspectos que tiene el vehículo. Es muy sencillo y minimalista. Señores de Urban, hay que darle acabados premium a todo el vehículo. Tiene el gatillo de pulgar, botón de encendido y apagado y 2 botones más, para poder conmutar las diferentes configuraciones. Tiene 5 velocidades disponibles que limitan al vehículo desde los 8 o 10 km/h hasta su máxima de 28 km/h. La pantalla es de un color blanco luminoso muy agradable, que me recuerda a las pantallas de los Nokia 8110, cuando rompieron las reglas de las pantallas verdes de modelos pasados. Debo destacar que los cables... Mira, qué bien. Los cables que se pueden desconectar y conectar. Que ante averías está genial ante la posibilidad de no tener que cambiar todo el cableado, tanto en el caso del LCD como en los frenos eléctricos. También incluye un puerto de carga USB detrás del LCD para cargar nuestro móvil o cualquier periférico. Tercera condición para el Sorteox. Esta condición va para nota. Tenéis que dejarme un solo comentario en un vídeo del 2019 donde en el primer minuto me quedo tirado sin batería con un patinete. Entonces tenéis que ir a ese vídeo y dejar un solo comentario. Si sois seguidores veteranos y ya habéis comentado este vídeo, no hay ningún problema, no hace falta que lo comentéis. Para los nuevos tenéis que ir a ese vídeo y comentarlo. Es fácil. Ese vídeo está publicado en 2019, hay como 20 vídeos, no son muchos, y está en el primer minuto, lo vais a encontrar fácil. Ahí tenéis que dejarme un comentario. Esta es la tercera condición. La verdad que me traen de cabeza la mayoría de los patinetes y bicicletas eléctricas en su apartado de luces. Como en la mayoría de vehículos, las luces son un poco deficientes, que iluminarán correctamente para un carril bici. Como aporte, aún más negativo, van a pilas tradicionales. Y como positivo, la posibilidad de poner y quitar fácilmente la luz y puede ser un plus ante una revisión imprevista en mitad de la noche. Como conclusión final diré que me encanta ver que también van proliferando las marcas premium. Ojo, no confundir calidades con gamas. Ya sabéis que puede haber coches pequeños y económicos y coches pequeños de alta gama cuya diferencia radica en las calidades, materiales, garantía y servicio postventa que otorgan a estos modelos. Pero ¿por qué comprar un patinete de este precio y de estas características? Pues tras más de 3 años moviéndome y usando este tipo de vehículos me he dado cuenta que existe un gran mercado alrededor de los Xiaomis y patinetes de gama y rango bajo. Mercados de piezas de 3D y piezas de plegado y de muchos tipos, infinidad de acoples, neumáticos, técnicas, y es que tras ver muchos usuarios de patinetes que al cabo de muy pocos meses suman decenas de arreglos, mejoras, piezas 3D, ruedas más anchas y grandes, suspensiones, cierres, baterías, frenos y 1001 accesorios y repuestos mejorados,
he entendido que existe un perfil de persona que ni entiende, ni quiere saber, ni arreglar, ni mejorar su patinete y que prefiere tener mejores calidades aunque sea con características similares. Si tú eres como yo, que te gusta arreglar los patinetes, mejorarlos y solucionar cualquier inconveniente que surja de cada uno de los imprevistos que te dan los patinetes ya de por sí con un uso moderado, entonces este patinete no es para ti. Pero si tienes la capacidad de abordar esta compra y no quieres absolutamente ninguna complicación y que tu vehículo sea muy consistente y su degradación sea lo más pequeña posible y que si se estropea un componente te lo cambien o devuelvan y no quieres ni necesitas entender cómo y por qué funciona un patinete eléctrico y quieres que tenga la mayor garantía y consistencia posible, entonces este es tu modelo. Y esta marca ha sabido hacer excelentes e indestructibles vehículos para la movilidad europea. No olvidemos que una de las premisas de Europa y por consecuencia aquí en España de la DGT con las futuras normas de regulación de estos vehículos será la durabilidad y resistencia a la fatiga de la mayoría de los patinetes. Precisamente las autoridades vienen quejándose de esta baja resistencia al uso que tienen patinetes como el Xiaomi, que al cabo de muy poquitos meses sus piezas se ven comprometidas. Y la cuarta y última condición, tenéis que dejarle un buen like al vídeo. Es genial el poder ofreceros todos estos regalos con tan pocos seguidores. El que yo os pueda ofrecer tanto es gracias al apoyo que dais. Por eso un buen like siempre ayuda a todo esto y contribuye a que yo pueda hacer más futuros sorteos que voy a hacer. Cuarta condición consiste en darle like y por último dejar un solo comentario en este vídeo. Ese comentario tiene que empezar con el nick de vuestro Instagram. Es decir, si tu nick es Pepito87, pones @Pepito87 y me dejas el comentario que quieras. Lo que te ha parecido el vídeo, lo que te gustaría, algo que me quieras comentar, lo que te apetezca. Pero un solo comentario. Esta vez no voy a permitir muchos comentarios o varios comentarios. Solo tenéis que dejar un solo comentario. A ver, si me queréis dejar 2 o 3 comentarios no pasa nada. Yo encantado. Yo leo todos los comentarios. Pero no va a contabilizar. Voy a usar un programa que va a contabilizar todos los mensajes como únicos, como uno solo. Si tú dejas 100 comentarios, solo te va a contar a ti como persona como uno. No voy a aceptar spam, no voy a aceptar bots, ni cuentas piratas, ni cuentas falsas. Tenéis 10 días a partir de la fecha de publicación de este vídeo para dejarme ese comentario. Comentario en este vídeo, el comentario en el otro, como os he comentado en la condición tercera, y el resto de condiciones que os he contado a lo largo del vídeo. Al cabo de otros pocos días publicaré en mi Instagram al ganador. El sorteo será a nivel Europa. Lamento mucho el no poder atender a todos los seguidores que me escribís constantemente. Sé que hay seguidores en Asia, en América del Norte, pero sobre todo a mis amigos latinoamericanos, ya que sois el motor que todas las noches enciende mi canal y lo llena de mensajes y de visitas. Porque sé que me seguís desde México, Colombia, Argentina, Venezuela. Así que mil gracias por seguirme y estoy en mega in love con vosotros. Ecuador. Deciros por último que estoy preparando un montón de sorteos, un cargador especial muy chulo de Urban 360, unos patines eléctricos muy divertidos, República Dominicana. Y ya os he comentado si el posible sorteo de un Dualtron, si llegamos a 100.000 suscriptores, Honduras y otros sorteos más que tengo en mente. Ya sabéis que hace poco sorteé un Kugo S1 y el ganador ya ha recibido su premio y nos ha enviado este vídeo. Muy buenas, Ox. Mira, me acaba de llegar el patinete y nada, perfecto, tío. Todo genial. Quitándolo de la rueda de atrás, que se la cambiaré en un futuro, porque eso no vale para nada. Así que nada, muchas gracias y nos vemos, tío.
Recuerda suscribirte a mi canal para más contenido, para poder apoyarlo, para que pueda hacer más sorteos. Costa Rica, Paraguay, Uruguay, Chile, Salvador. Y puedes suscribirte aquí. Y te voy a dejar el vídeo del que considero el mejor patinete de gama media y una visita muy especial a Granada que hice hace muy poco. Besitos. Ay, ay.